El Señor Jesús está frente a este grupo de personas y les dice, no juzguen, no lo hagan, no juzguen, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que ustedes midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta, no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, yo estoy en una posición moralmente superior que tú, cuando ahí tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y una vez más, el Señor señala que necesitamos ver con claridad para poder ayudar a los demás. Si yo no estoy viendo la vida desde la perspectiva del reino de Dios, no puedo ayudar a las personas. Muchas veces desde nuestra lectura, desde nuestro aprendizaje, desde nuestra cultura, desde nuestra educación y formación, es de donde tratamos de juzgar a los demás para decirles cómo deberían parecerse a nosotros. ¿Cuántos de ustedes como casados tuvieron, digamos que ya no tienen, pero tuvieron esos típicos conflictos de recién casados de es que en mi casa se hace así? Y tú le decías, no, pero es que en mi casa se hace así. No, es que en mi casita con mi mamita el arroz se hacía así. No, es que en mi casa hacíamos el arroz así. ¿Tuvieron ese tipo de conflictos? De en mi casa se hacía de una forma y en tu casa se hacía de otra forma y empezaron a chocar, cómo se ordenaban las cosas, cómo se lavaba la ropa, cómo se organizaba la cocina, quién tomaba ciertas decisiones. Ok, a varios de nosotros nos ha pasado. Cuando esas cosas ocurren, ¿ocurren desde dónde? Desde nuestro bagaje, no ocurren desde la palabra de Dios, al menos no la mayoría de las veces. Ocurren desde nuestra cultura personal, desde nuestra cultura familiar, desde nuestro aprendizaje, desde nuestra educación, pero no ocurren desde la perspectiva de la palabra del Señor. Si tú y yo tratamos como cristianos de estar en una posición moralmente superior para tratar de corregir a los demás, pero nuestra intención de corregir a los demás es que se parezcan a nosotros, estamos viendo las cosas de la manera equivocada y apuntando en la dirección incorrecta. El Señor Jesús le estuvo hablando a esta gente en los pasajes anteriores sobre la necesidad de aclarar su visión y ver las cosas desde la perspectiva del reino, no la suya. La pregunta no es si la persona está haciendo algo bueno o malo, correcto o incorrecto desde tu lectura, desde tu observación, desde tu posición. La pregunta es si lo está haciendo bien o mal frente a la verdad de la palabra de Dios, frente a la persona, sabiduría, enseñanzas, vida y ministerio de Cristo Jesús. Y si no vemos eso, vamos a tratar de hacer que las otras personas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro conjunto, en nuestra calle, se corrijan y mejoren en la medida que se parezcan a nosotros, no en la medida que se parezcan a Cristo. ¿Se entiende la idea? Y el Señor Jesús dice, no hagan esto. Si tú realmente quieres ayudar a los demás, no les juzgues. Hay una diferencia entre juzgar y criticar señalando lo malo, tonto, feo, horrible, etcétera, que el otro o la otra es, versus ayudarle a que esta persona salga de algo que debe ser muy doloroso. Está hablando de algo súper incómodo. ¿Les ha pasado? Se ha metido algo en su ojo alguna vez y tiene esta sensación desesperante de tratar de sacarte y parece que no sale y sigues ahí con esa sensación horrible y la persona, tu esposo, tu esposa te dice, no, pero le sigo sintiendo ahí, mírame, mírame, algo tengo y tú no veo nada, te juro, coges el celular, prendes la luz, no veo nada, no hay nada y no, algo hay ahí, porque es súper desesperante. E incluso la persona que está sufriendo de eso empieza a lagrimear o quiere ir corriendo a un baño, a un espejo, o hace una de las peores cosas que puedes hacer cuando sientes que hay una basura en el ojo, que es restregarte tu ojo, coger y hacer así como para que ya si está dañado que se dañe de una vez. Si me arde, que me arda de una vez, y luego el ojo rojo, hinchado. En lugar de solucionar, estás empeorando las cosas, te estás lastimando. Jesús dice, hay personas que van por la vida así, con cosas que les están lastimando, que les están haciendo daño, que son una molestia en su vida. Y tú tienes que decidir si les juzgas o les ayudas. Si les juzgas, solo vas a verle y decir, ay, qué horrible está tu ojo. Ay, tu ojo está hinchado. Ay, algo tienes en el ojo, revisaraste. Pero hay una diferencia entre juzgar y señalar al otro y buscar ayudar al otro.
Y Jesús dice que nuestra posición como creyentes en su reino debe ser tener la intención de ayudar al otro. Ahora, ¿cómo le ayudo? Haciendo que se parezca más a mí, que se porte como yo, que hable como yo, que resuelva las cosas como yo. Ese es el punto donde empezamos a tener conflictos. Porque sientes que es una pérdida de tu identidad. Estás tratándome a mí como si fueras tú. Estás tratando de hacerme como tú. Estás tratando de convertirme en una copia tuya. Y eso puede pasar. Si tienes una personalidad fuerte en la relación, eso puede pasar. Hay relaciones de novios, de esposos, donde uno de los dos tiene una personalidad más fuerte y el otro dice, ve, para no amargarme la vida, lo que digas. Lo que digas. Si la esposa es la que tiene la personalidad más fuerte, mi amor, nos vamos, nos vamos. Mi amor, nos quedamos, nos quedamos. Mi amor, comamos, comemos. Mi amor, hoy día no comemos, hoy día vamos a comer ensalada. Hoy comemos ensalada, está bien, lo que sea. Con tal de no tener conflicto. Porque si trato de decir lo que yo pienso y lo que yo quiero, entramos en este punto donde tú considerarás siempre que lo que sea que tú digas, lo que sea que tú pienses, lo que sea que tú escojas, siempre va a ser mejor que lo que yo escoja. Así es que mejor ya ni escojo. Tú dime cómo vivir, tú dime quién ser, escógeme la ropa, dime qué me pongo cada día. Y ya está, yo me amargo menos. Y hay relaciones, aunque eso parezca divertido y gracioso, hay relaciones donde eso ocurre y se vuelven relaciones muy destructivas. Porque uno de los dos está perdiendo su identidad, uno de los dos está dejando de ser un individuo y está siendo absorbido por la imposición del otro. Y el Señor Jesús sabe que somos muy buenos haciendo eso. Incluso cuando estamos en una posición de liderazgo, si eres el papá o eres el jefe o la jefa en una empresa o algo por el estilo, es muy fácil hacer que la gente responda como tú quieres. Tratando de que se vista como tú quieres, hable como tú quieres y haga las cosas como tú quieres. Y aprendemos a maquillar eso. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en un trabajo donde nos obligaban a vestirnos de una manera que no nos gustaba? Te toca ir con terno todos los días. Dices, odio la corbata, no me gusta la camisa cerrada, pero me toca porque es lo que me exigen. Porque si no, me botan del trabajo y entonces dejo de recibir dinero. Entonces alguien que está en una posición de autoridad y de poder te exige cumplir ciertas normas y tú tienes que hacerlas aunque no te guste. Aunque llegue la hora, a las 5 de la tarde, lo primero que hagas es sacarte desesperado la corbata. Y esas relaciones no son constructivas. No es una relación donde tú te sientes cómodo siendo tú mismo, sino que te tienes que ajustar a un molde, el molde de alguien. Y el Señor Jesús dice, eso daña las relaciones. El problema de esto es que daña la relación. Tú crees que está funcionando bien, pero no está funcionando bien. La otra persona está cansada, la otra persona está asfixiada, la otra persona está fastidiada, porque siempre se hace lo que tú consideres que se debe hacer porque tú crees que estás en una posición moralmente superior. Y un día va a pasar que esa persona se va a cansar y tu relación se va a empezar a resquebrajar. Y esa persona va a querer alejarse. Llámese tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu vecino. Va a querer poner distancia. Y tú vas a decir, no sé por qué se alejó, no sé por qué esta relación falló, no sé, porque le presionaste tanto a que fuera como tú, que esa persona se cansó. Ahora, ¿qué es lo que entonces Jesús está... Nick, ¿puedes darme chequeando la compu? Creo que se durmió. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos aquí? Nos está diciendo que no es nuestra tarea juzgar a los demás. Y ahí nos metemos en un asunto bastante complicado. Por lo menos para nosotros como cristianos, frente a un mundo perdido. No sé si les ha pasado, pero yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Si yo soy cristiano, estoy tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y veo un mundo que está haciendo tontería tras tontería tras tontería, ves eso en la calle, en las reuniones, en las redes sociales, tontería tras tontería tras tontería, ¿qué hago? Entonces no digo nada, solo ¿qué posición debo tomar? Tengo hijos, tengo hijas. Quiero darles un norte moral. Entonces, ¿qué les digo? Ven, mijito, aquí en voz baja, al lado en tu oreja, te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, pero no puedo decir muy duro porque no quiero juzgar a nadie. ¿Cuál es la posición que debo tomar? Y el Señor Jesús trata de ayudarnos a entender la respuesta a esta pregunta. Primero, dejando claro que no es nuestro rol juzgar ni condenar si esa persona debe sufrir una consecuencia o algo le debe pasar, a menos que sea específicamente nuestro rol. Si tú eres papá o mamá, tú eres el juez de tu casa. Tiene que haber uno. Si tienes un conflicto entre tus hijos, no puedes decir, no sé, les dejo ahí, ustedes decidan. Le doy un martillo a cada uno y que gane el mejor. No puedes hacer eso.
Alguien tiene que fungir como adulto responsable que tiene la capacidad de sabiduría, inteligencia y experiencia suficientes como para ayudarles a ellos a notar dónde está lo correcto y lo incorrecto de lo que acaba de pasar. Entonces, en tu casa, tú tienes que ocupar ese rol. Tu hijo o tu hija no puede venir a ti y decirte, papá, mamá, esto está bien, está mal, no sé, hijito. Tú ves lo que tu corazón te diga, mi amor, lo que tú sientas. Por Dios, es un adolescente hormonal de 15 años. Lo único que siente le va a llevar en una dirección peligrosa, porque es completamente víctima de sus impulsos hormonales. Entonces no le puedes decir lo que tú sientas. Necesitas guiarle. Entonces tienes que ocupar un rol. Pero no es tu tarea condenar a esa persona. Es construir a esa persona, edificar a esa persona, ayudar a esa persona, sacarle esa cosa que le está molestando. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo en esta posición de juicio o adopto la otra? Soy completamente indiferente. Dejo que pase lo que sea que tenga que pasar. No me meto en la vida de los demás. No me meto en la vida de nadie. Allá vos harás lo que quieras. Podrás ser mi esposa, mi esposo, pero si te quieres largar, lárgate, es asunto tuyo. Si quieres comer, come. Yo veo en la vida de los demás, hace rato que me di cuenta de que no vale la pena meterse, yo no me meto, yo no digo nada, yo no le digo nada a nadie, ya que cada uno haga lo que quiera. Yo mientras esté yo en paz con el Señor, allá el Señor, tú y Él sabrán si están en paz o no, ya ve, allá tú haz lo que quieras. Esa es una posición de indiferencia. Y aunque suene muy condescendiente, es al mismo tiempo una posición de juicio. Porque ya de por sí estás asumiendo que lo que la persona está haciendo está tan mal que ni siquiera vale la pena tu intervención. Y la persona se va a dar cuenta. Y la persona lo va a resentir. Así es que todos nosotros tenemos un gatillo que dispara nuestra capacidad condenatoria. Como les decía, a mí me pasa. Yo soy un condenador de volante. Lucho contra eso todo el tiempo. ¿Qué hago? Voy por la calle y veo que alguien coge y se para nomás, así, en la mitad de la calle, así de... Y tú dices, no le digo nada, allá que cada uno haga con su vida, yo voy a pararme aquí a esperar a que el Señor decida qué quiere hacer. O bueno, solo me paso por un lado, me subo por la vereda, ya no hay de otra, no importa, Señor, moverase. ¿Qué hago? ¿No hago nada o paso gritándole? ¿Qué posición tomo? Y tú sabes, mejor que nadie, cuáles son las cosas que disparan tus gatillos de crítica. Alguien por ahí dice, no, ojalá regresara Correa, hijo, no, ahora sí, va, ¿cómo te pasa? Y ahí se sale todo tu juzgador. Ahorita, no, es que lo que el presidente está haciendo, ¿cómo vas a creer que lo que Lazo está haciendo? Y alguien aplasta tu gatillo de juicio y entonces le va a decir sus 4 verdades y las múltiples razones por las cuales lo que está pensando es una tontería. Así es que tú mejor que nadie sabes cuáles son aquellas cosas que provocan tu juez interno. Pero, ¿cómo podemos entonces no juzgar a los demás, pero al mismo tiempo aún mantener un discernimiento moral? No puedes caer en la apatía moral. Y eso es algo a lo que la sociedad moderna nos está empujando, o quiere empujarnos a nosotros, sobre todo como cristianos. El mundo en el que vivimos dice, cada uno haga lo que quiera. Ve, yo mientras no se metan en mi vida, ni yo me meta con lo de los demás, lo que los demás hagan es su problema y que nadie se meta con lo que yo estoy haciendo. Ese es el mundo en el que vivimos. Que cada uno haga lo que quiera, excepto cuando eso le moleste a alguien que sea importante en las redes sociales. Entonces caen en esta famosa cancelación y empiezan a atacarle porque ellos sí están en lo correcto. Pero para nosotros como cristianos esto es una posición complicada, porque el mundo está empujándonos cada vez más a, crean ustedes como quieran en Dios, crean, sean cristianos, está bien. Pero no nos digan al resto de los demás cómo debemos vivir o qué es lo que debemos hacer. Es más, en algunos países occidentales, modernos, avanzados, el discurso se está volviendo, no prediquen a Jesús, por favor. No pueden salir a la calle, no pueden ir a una reunión, no pueden estar en ningún lado hablando de Jesús. No hagan eso, porque lo que ustedes dicen nos molesta a otros. Así es que quédense encerrados en sus iglesias y la gente que quiera ir, que vaya. Pero ustedes no salgan ni digan nada. Y hasta donde yo entiendo, eso va en contra de la Gran Comisión. Cuando el Señor Jesús dijo, vayan.
y hagan discípulos. Enséñenle a la gente quién soy yo. Enséñenle mi palabra. Vale, salgan de su comodidad, salgan de sus casas, de sus espacios y enséñenle a la gente. Y eso es algo con lo que como cristianos vamos a tener que enfrentarnos cada vez más. Ahora, para tratar de ilustrarnos bien esto y que espero que quede claro, vamos a usar un ejemplo dental o un ejemplo bucal. ¿Algún dentista, tal vez alguna dentista entre nosotros? Una información, muy bien. Es la única que va a entender lo que... No, no es cierto. Sí, vamos a entender todos. Todos hemos ido al dentista alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han ido al dentista? No desde la pandemia, porque toca quitarse la mascarilla. Igual ve, por si acaso, es bueno. ¿Ok? Pero todos hemos ido al dentista. ¿A quién le gusta ir al dentista? ¿Ves? Ese es el problema. Escogiste una profesión a la que nadie, es como todo el mundo va a ir obligado. Ok. A nadie le gusta ir al dentista, seamos muy honestos. Ninguno de nosotros se siente cómodo, sobre todo porque en nuestra memoria muy profunda, casi subconsciente, está grabado ese... Tú puedes caer en shock solo recordando ese sonido. Por cierto, las técnicas han avanzado muchísimo y hoy en día el tratamiento de los dentistas es mucho menos tosco y doloroso de lo que era cuando éramos chicos, los que somos mayores de 40. Donde era pa, 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 pa. Ya, hoy es más amable. Pero si han ido al dentista, saben que no es agradable. E imagínense la siguiente situación. Si tú vas al dentista, te acuestas en su camilla, te retiras tu mascarilla y el dentista o la dentista te dice, por favor, abra su boca, y tú abres bien la boca, y de pronto, de lo que sale del corazón de ese dentista es condenación bucal. Abres la boca y te dice, ¡ay, qué asco! Como le apesta el aliento, señor. Por Dios, ve esa boca, qué asco. Usted sí que tiene problemas, no, está llenito de caries. Uy, me imagino la clase de persona, qué hábitos más feos que tendrá usted, qué andará comiendo, qué porquería se andará usted típico de lo que se mete los dedos a la boca, vea cómo están sus dientes. Uy, porque si el resto de su vida es parecido a como usted trata su boca, debe ser un asco porque esta boca está terrible. ¿Cómo se sentirían ustedes si el dentista les dice eso? ¿Te gustaría que el dentista te diga eso con respecto a tu sagrada dentadura? Aún sabiendo que tu dentadura no es perfecta. Ninguno de nosotros se sentiría muy cómodo y no, no diríamos eso. Automáticamente querríamos salir corriendo de ahí. Porque sabes que tienes una carie quizás, sabes que quizás tu aliento no es el mejor de tus días, pero tampoco quieres que alguien te diga que tu boca apesta, que es un asco y que debe ser un ejemplo de cómo de asquerosa es toda tu vida. No vas a querer volver a ese dentista nunca más. Entonces Jesús dice, tengan cuidado, la idea no es señalarle a la gente todas sus burradas, porque tenemos muchas. Y si vamos por la vida señalando las burradas de los demás, literalmente nos vamos a matar. Si tú vas solo por la vida con la intención de señalarle a los demás desde tu posición moralmente superior, lo tontos, lo burros, lo inútiles, lo ineptos que son, lo que ocurrirá al final es que la gente no va a querer estar cerca de ti. Y si la gente no quiere estar cerca de ti, no va a haber una relación. Y si no hay una relación, no solo sufres tú, sino que no le podrás compartir de Cristo. Porque si no hay una relación, es muy difícil que la persona crea que lo que le estás diciendo realmente es valioso para su vida, en términos espirituales, al compartir la palabra. Y a muchos de nosotros nos gusta hacer eso. Nos gusta ponernos en una posición moralmente superior para criticar y juzgar a los demás. Y yo les soy honesto, es en serio. Muchas veces he tenido que hacer una pausa en mi vida y hacerme la pregunta si yo no estoy adoptando una posición moralmente superior. Porque es muy fácil. Porque soy cristiano de muchos años, soy pastor en una iglesia, soy líder espiritual en la institución en la que trabajo. Entonces la gente asume que tú haces ciertas cosas bien, te portas de una cierta forma correcta. Y es muy fácil desde esa posición señalar lo que los demás están haciendo mal. Uno es un genio desde esa posición.
Alguien viene y te dice, ay, mi vida está hecho un desastre. Sí, 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 está hecho un desastre, sí me di cuenta. Ah, es terrible, ¿no? No, pero es que verás, David, estoy haciendo esto. No, no, sí, no, o sea, tienes razón, ¿no? Es una tontería. Mira todas las cosas tontas que estás haciendo. El Señor tenga misericordia de ti. Es súper fácil ponerte en esa posición. Y aunque yo no he llegado a ese extremo, sí me doy cuenta de que a veces tengo esa tendencia. A que como yo no tomo, no fumo, no me gusta el reggaetón, gracias Dios. am, no ando en relajos, no busco a otras mujeres aparte de mi esposa. A veces corro el riesgo de ver a los demás como, qué burros que son, pero ¿qué hacen con su vida? ¿Por qué hacen tanta tontería? ¿Por qué no pueden ser como yo? ¿Se entiende la idea? Y me doy cuenta de que estoy apuntando en la dirección equivocada. Porque esas personas necesitan ser llevadas a Jesús, no a mí. Y leía una hermosa frase de Charles Spurgeon el otro día que decía, no me importa cuando predico si la gente me reconoce o no, no los estoy trayendo a mí. Mi intención cuando predico la santa palabra es llevarlos a Él y es lo único que importa. Y alguien me decía el otro día, oye David, deberías tener más presencia en las redes sociales, deberías postear más cosas en las redes sociales, deberías subir cosas chéveres a las redes sociales. Y yo les decía, no, no quiero eso, porque por alguna razón quiero hacer todo esfuerzo posible por evitar que la atención venga a mí. No quiero que la gente me vea a mí. Quiero encontrar la manera de que la gente vea a Cristo. Si puede ver a Cristo en mi vida, eso es espectacular. Y será un milagro de la gracia del Señor en mí. Pero no quiero que la gente me vea a mí, quiero que lo vean a Él. Entonces no me importa si mi imagen está ahí o no. Porque un amigo me decía, no, es que otros pastores cuando ponen alguna frase se ponen ellos mismos en esa posición típica de predicación en la iglesia. Y ahí ponen la frase. Y a veces tú subes frases, pero subes solo con un fondo. Entonces ponte ahí a ti mismo. Y yo le decía, no, quiero evitar eso. No quiero que la gente me vea a mí, quiero que la gente vea a Cristo. No importa, yo soy temporal, me voy a morir un día de estos. No sé cuál, pero un día de estos me voy a morir. No sé si en una semana o en 20 años, no tengo idea. Pero yo soy pasajero, el mensaje de Cristo es eterno y es a ese mensaje al que quiero que la gente apunte, no hacia mí. Entonces, condenar la boca de los demás, la vida de los demás, las acciones de los demás, no es lo que Jesús quiere. Jesús tampoco quiere entonces que tú simplemente pases de eso a la indiferencia bucal. Vas al dentista, te pide que abras la boca y te dice, bueno, su boca está horrible, ¿no? Encontré caries, está con una infección, su aliento apesta, pero está bien. O sea, cada uno tiene derecho a tener su boca como quiera. Entonces no se preocupe, no le vamos a hacer nada. Me doy cuenta de que usted se siente cómodo así, así que le voy a hacer un enjuague con un líquido que no arde, no tiene alcohol, sabe a fresita. Luego le doy una menta y al final le regalo un chupete para que usted se vaya a su casa. ¿Qué le parece? Tampoco nos sentiríamos cómodos con un dentista que simplemente omita o ignore nuestro sufrimiento bucal, que ignore nuestras caries y no haga nada, ni nos diga qué es lo que debemos hacer, o si debemos cuidarnos más, lavarnos más, usar hilo dental, o corregir un mal hábito, si debemos cambiar nuestra alimentación. No tendría sentido. Entonces, ¿para qué fui? ¿Para qué fui a este dentista si no me está diciendo nada? Y la palabra del Señor, ya lo vimos semanas atrás, nos dice a nosotros los creyentes, si ustedes dejan de ser salados, de darle sal, de darle sabor, de preservar, ya no sirven. Si ustedes simplemente se dejan llevar por el mundo a esta posición en la que se vuelven indiferentes a lo que sea que pase. No, bueno, el mundo es una porquería, el mundo está terrible, el mundo, es un desastre, pero yo no me meto. Ve, yo trato con mis hijos ahí de que más o menos se porten bien, trato de que vean en Netflix lo que está bien y lo que está mal, que no se vean algún programa y ya está. Lo que pase con los hijos de los demás no es mi problema. Lo que suban en las redes sociales, ve allá, eso ni me importa. Lo que el resto de la familia piense, pues bueno, que cada uno piense lo que quiera. El peligro de eso es que estamos olvidando ahí que somos seres sociales. Y lo que sea que le pase a los demás, tarde o temprano te pasará a ti.
Esta pandemia es un claro ejemplo de eso. Tú no puedes decir, nada, ¿se acuerdan cuando decíamos, hoy no, qué río? Se enteraron, hay un virus ahí en China, hoy Dios nos libre que nos llegue. Igual nos llegó. No se sentaron a pensar a veces, ¿y cómo rayos llegó el virus acá? ¿Quién fue? ¿Cómo? Pero desde el otro lado del planeta, porque nos decían, no, literalmente nosotros estamos al otro lado de la China. Estamos súper bien, le va a tomar un montón de tiempo al virus llegar acá, y no fue así. Llegó súper rápido y nos pegó súper duro. Y uno no puede simplemente decir, no, bueno, allá, mientras yo use mascarillas y el resto no usa, no importa. No puedes decir eso. Necesitas hacerte responsable de ti, pero también ayudar a los demás a hacerse responsables de algo que nos va a afectar a todos. Pero no puedes caer en la indiferencia. Así es que Jesús nos propone algo mejor, la intercesión o mediación bucal. Vas al dentista, te pide que abras tu boca. Y me acuerdo que una sola vez, no me gusta ir al dentista, me cuesta un montón de trabajo. Mi esposa generalmente me obliga. Una sola vez fui a una dentista, muy amable ella, joven. Me recosté y me dijo, no te acuestes todavía, siéntate. Y yo así como, me senté. Y qué raro, normalmente es, bótese y abra la boca de una. Entonces me senté. Y me dijo, David, antes de hacerte un chequeo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus metas para tu boca? Y yo le quedé viendo con la misma cara que ustedes me ven ahorita. Es como, ¿qué? Me dijo, sí, en serio, ¿cuáles son las metas que tienes para tu boca? No sabía que tenía que tener metas para mi boca, o sea, pensé que metas para la vida, metas de mis estudios, metas de algo importante. Nunca me había puesto a pensar en tener metas para mi boca. Y esta dentista tuvo una conversación muy interesante conmigo y me explicó por qué. ¿Por qué era digno e importante que yo le diera atención genuina a mi boca? Lavarme una cierta cantidad de veces al día, usar hilo dental con frecuencia, usar algún tipo de enjuague bucal, controlar la hora a la que comía por última vez en la noche y algunos tips más. No solo me dijo lo que tenía que hacer, me ayudó a tratar de entender por qué valía la pena hacerlo. Me explicó cuántas personas muchas veces sufren de enfermedades graves que no están originadas en ninguna otra parte de su cuerpo excepto en su boca. ¿Cuántas personas sufren por un montón de malestares estomacales que no tienen nada que ver con el estómago y tienen todo que ver con su boca, con el estado de su dentadura? Y fue tan choqueante para mí que desde entonces cambié significativamente muchos de mis hábitos de cuidado dental. Y en la noche, honestamente, a veces me da pereza lavarme los dientes. No sé si les pasa. Como ya, sí que estás conversando, ya te acostaste, es como, oh, yo no voy a lavarte los dientes. No lo de mi esposa, eso también suena a veces, pero es una interna. Dice, lavaste los dientes. Yo, no quiero levantarme los dientes, no quiero. ¿A ustedes no les pasa? Solo a mí, oye, soy un caso. Pero me empiezo a luchar conmigo mismo y estoy dándome vueltas en la cama. Como, y el baño está como a 5 metros, ni siquiera está lejos. No quiero levantarme. Y entonces vienen a mi mente las palabras de esta doctora, sus explicaciones y el hecho de que uno se va haciendo viejo. Y me voy dando cuenta de que a mi cuerpo le cuesta mucho más trabajo recuperarse de ciertas cosas que antes. Y es mucho más vulnerable a ciertas cosas. Antes decía cosas y no me pasaba nada. Ahora hago ciertas cosas o como ciertas cosas y... Y entonces me levanto y voy al baño y me lavo los dientes. Peleo conmigo mismo. Me fastidio. Pero lo hago. Porque recuerdo que entendí por qué debía hacerlo. Y el Señor Jesús nos dice, si entendemos de nuevo el texto bíblico, no juzgues. El objetivo del juicio es castigar. Trata de ayudar. Intermedia. Siéntate a pensar cómo puedes ayudar a que esta persona entienda por qué debería hacer esto en su vida. No desde tu perspectiva, ten la visión correcta, desde la perspectiva del reino de Dios.
Si vas a comparar a esta persona con alguien, no la compares contigo. Compara a esta persona con Jesús y ayúdale a verse en ese espejo. Y cuando esta persona se vea comparada con Jesús, le pasará lo mismo que te pasó a ti y a mí. Y un día yo pensaba que era una buena persona hasta que me comparé con Jesús y me di cuenta de lo perdido que estaba en mi maldad y en mi pecado. Y que necesitaba a Cristo. Y que necesitaba ser como Él. Que mi medida, mi plenitud, la estatura a la que quería llegar, era Él. Sigue siendo Él y siempre será Él. Si tú apuntas en esa dirección, la persona va a sufrir un shock, sí. Quizás se moleste un poco, sí. Pero el Espíritu Santo hará la obra. Porque no le estás desafiando de manera altanera y arrogante, con una superioridad moral, a que sea como tú. Le estás ayudando a esta persona a poner su mirada un momento en Jesús y preguntarse si está cerca o lejos de Él. Zacarías capítulo 8, verso 17. Dice, pero ustedes deben hacer lo siguiente, digan la verdad. Díganse la verdad los unos a los otros. Y esto es algo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también le enseñó a las iglesias. Díganse la verdad los unos a los otros, pero háganlo con amor. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y conduzcan a la paz. El objetivo del juicio debe ser la justicia y la paz, no la condenación. Si una persona está haciendo algo que no debe hacer, la pregunta que debo hacerme es, ¿cómo hago para que esta persona entienda por qué es importante que lo haga diferente? ¿Por qué es importante que lo haga como Jesús lo haría? Y quizás no le guste, pero no lo estoy comparando conmigo, lo estoy comparando con Él. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad, que es lo que el mundo en el que vivimos está haciendo. Y yo odio esas cosas, dice el Señor. Si van a hablar, hablen con la verdad. No mi verdad, la verdad de Cristo. Si alguna vez tú te sientes en esta posición, donde tú dices, yo les digo y les digo y no me hacen caso, quizás sea porque tú les estás diciendo lo que tú piensas, lo que tú quieres y lo que tú crees. Y puede ser muy bueno, pero estás apuntando hacia ti, no hacia Jesús. Pero con los años he descubierto que la palabra de Dios tiene una autoridad que yo no tengo. Y cuando alguien me dice algo con respecto a cómo está su vida, yo no le digo, oye, a ver, déjame pensar, no, qué terrible lo que estás viviendo. Cuando alguien viene y me cuenta de su vida algo en la confianza de buscar mi apoyo, yo le llevo a la palabra de Dios. Porque si se va a enojar, que se enoje con la palabra de Dios. Porque si se enoja con la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre ganará. No importa. Que se enoje con Dios y se enoje con la palabra de Dios. Dios siempre ganará, su palabra siempre ganará. Golpeará en su mente y en su corazón de una manera que no puedo yo conseguir. Ahora, ¿por qué Jesús decía esto? Porque muchas veces, y él sabía que esto iba a pasar, los seguidores de Jesús somos considerados personas condenatorias. Es que claro, si te digo enseguida me vas a decir que me voy a ir al infierno. Sí, pero es que no te lo estoy diciendo yo. Me he sentado muchas veces con personas que me han dicho, ay, pero, ¿y esto es pecado? Sí. Ay, pero ¿cómo me vas a decir que es pecado? Pues que no te estoy diciendo yo. Mira, lee ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que eso es pecado. Si quieres enojarte, enójate con Dios, no te enojes conmigo. Yo estoy tratando de decirte la verdad. Si el mundo en el que vivimos quiere mentirte y tú quieres creer esa mentira, yo no quiero que tú la creas. A mí me importa lo suficiente como para que no vivas en la mentira. Yo no quiero verte a ti con esa astilla fastidiosa de la mentira, amargándote la vida y lastimándote. Te amo lo suficiente como para decirte la verdad, no lo que yo pienso, lo que la palabra del Señor dice. Y cuando haces eso, no dañas la relación. Porque la persona de alguna forma percibe que lo que le estás diciendo, aunque doloroso o molesto,
se lo estás diciendo con la verdad. Una verdad con la que puedes pelear, pero que no puedes negar. El famoso pensador Dallas Willard decía, cuando nosotros juzgamos a alguien, destruimos su identidad y le causamos autorrechazo, porque no es como yo. Hacemos que esas personas se sientan como fracasados, porque yo estoy haciéndolo bien y tú estás haciéndolo mal. Porque yo estoy en una mejor posición y tú estás, mira, en la posición en la que estás. ¿Y por qué hacemos esas cosas? Insisto, porque señalar a los demás y criticar a los demás es una forma fácil y rápida de sentirnos menos mal con nosotros mismos. Y muchas veces hacemos eso porque somos nosotros los primeros que necesitamos sacar la viga de nuestro propio ojo. Y antes de estar preocupados de cómo corregir la vida de los demás, el Señor Jesús nos llama a buscar su presencia y estar dispuestos a que Él nos corrija y nos transforme a nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado y que por eso podemos juzgar moralmente a los demás, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y que estamos en un estado de semiperfección y que por eso podemos juzgar moralmente a los demás, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Cuando para corregir a los demás, para instruir a los demás, o peor todavía, para pretender juzgar a los demás, estamos usándonos a nosotros mismos como estándar y no a Jesús. Cuando tengas conversaciones con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, no busques compararles contigo, ni con nadie más en este mundo, porque no eres como tu hermano, porque no eres como tu compañero de trabajo, porque no eres como yo. Compárales con Jesús. Anímales a que se comparen con Cristo. Esto nos lleva a una de las frases favoritas de David Ábalos. Puedes decírselo a la persona que está al lado tuyo. Mírale a los ojos un segundo y dile, existe un Dios y no eres tú. Es mi frase favorita. Existe un Dios y no eres tú. Me la digo muy seguido al espejo. Me miro al espejo y honestamente yo me repito muchas veces durante la semana, existe un Dios, David, y no eres tú. Esas personas necesitan a Jesús, no te necesitan a ti. Jesús sí se ganó el derecho a juzgarnos a nosotros. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 2, dice, en presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. El apóstol Pablo tenía súper claro cuando le habla a Timoteo, le dice, un día, delante de Dios y de Cristo, todos nosotros seremos juzgados. Él va a juzgarnos, no puede decir, nadie tiene derecho a juzgarme, no, Jesús sí tiene derecho a juzgarte. Nadie tiene derecho a decirme si estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, no, Jesús sí tiene derecho a decirlo. Y un día lo va a hacer, te guste o no. Así es que, para cerrar, ¿qué espera Jesús de nosotros como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Pues que aprendamos a ser una comunidad. Una comunidad no condenatoria. Por eso desde hace años tratamos de que ese sea el lema de nuestra iglesia. Todos son bienvenidos, nadie es perfecto, todo es posible. Y alguna vez alguien me dijo, ay David, me gusta el lema de tu iglesia, ¿significa que uno puede ir ahí y hacer lo que le da la gana? No, hacemos las cosas bien, nos gusta ser ordenados. Pero ¿y entonces cómo? ¿Cómo pueden todos ser bienvenidos, nadie ser perfecto y todo ser posible, pero no que cada persona haga lo que le dé la gana? Le digo porque nuestra medida es Cristo. No es el pastor, ni el liderazgo, ni nada de lo que tenemos. Es Cristo. Tratamos de ser una comunidad no condenatoria, donde haya compasión y confesión. Compasión entre nosotros. Pero el ánimo a confesar entre nosotros nuestra maldad y nuestro pecado delante de Dios. Para que el Espíritu Santo de Dios y el poder de su palabra hagan en nosotros lo que ningún ser humano podría hacer y que probablemente si lo hiciera nos llevaría directo al resentimiento. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2,
Por tanto, no tienes excusa. Tú, sí, tú, quien quiera que seas, en el siglo que estés escuchando esto, más de 1500 y pico de años después, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a otros, al hacerlo, te condenas a ti mismo, porque estás señalando en otros las mismas cosas que tú haces. Lo mismo que tú señalas, tú lo practicas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa ¿en qué? En la verdad. No se basa en mi opinión, ni en mi posición, ni en mi estatus. Se basa en la verdad, dice Pablo. La verdad es nuestra medida de juicio. ¿Piensas entonces que vas tú a escaparte del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos hacen? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad de Dios al mostrarte su verdad no es destruirte, es llevarte al arrepentimiento. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo para ti mismo hasta el día que venga la ira de Dios, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Y Santiago dice, humíllense. Si no saben qué hacer, si tienen una actitud condenatoria y les encanta andar criticando la vida de los demás y creerse en una posición de superioridad moral, y no saben cómo salir de eso, no saben cómo romper ese ciclo vicioso de decirle a los demás que deberían ser mejores personas a la imagen y semejanza de ti, si no saben qué hacer, Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor. Eso es lo que deben hacer. Y Él los exaltará. Si quieres algún día ser un ejemplo para otros y poder decirles, miren, como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si algún día quieres llegar a tener ese derecho, la única forma de conseguirlo es humillándote delante de Dios y dejando que Él, en su voluntad, si así lo desea, sea quien te exalte. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres un cumplidor de la ley porque crees que estás por encima de la ley. Te has convertido en un juez. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Nuestra posición no es juzgar, es mostrar compasión y ayudar a que las personas se arrepientan. Es mostrar compasión y ayudar a que estas personas confiesen su pecado y encuentren libertad en Cristo. Esa es nuestra posición como iglesia y esa es la posición que debemos tener en nuestra casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No los juzgues, no los condenes, no trates de que sean como tú. Apunta a Jesús y ruega. Haz todo lo posible. Habla con la verdad y haz todo esfuerzo que esté a tu alcance para que sean como Él. Amén. Oremos. Señor Jesús, queremos darte gracias por este día. Gracias por la bendición de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que como iglesia, tu familia, nos ayudes a ser esa comunidad no condenatoria. A que seamos una comunidad donde la gente que llegue sepa que va a encontrar compasión y va a poder escuchar tu verdad. Y que le vamos a animar con todo el amor y la paciencia a que pueda encontrarse contigo, verte a ti como su estándar, darse cuenta de cuánto te necesitan, arrepentirse de sus pecados y su maldad, y entonces corregir su vida, no para parecerse a nosotros, sino para ser como tú. Te rogamos, Señor, que en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, en nuestros propios conjuntos, en nuestros propios trabajos, nos ayudes a ser cristianos y cristianas que eviten a toda costa andar por ahí juzgando las tonterías de los demás. Ayúdanos, Señor, a ver a este mundo con compasión y señalarte a ti como la verdad en medio de la confusión de este mundo. No queremos ser condenadores, tampoco queremos, Señor, caer en la apatía y la indiferencia. Queremos ser mediadores que ayuden a que las personas puedan encontrarte a ti, el camino, la verdad y la vida,
y entiendan, Señor, cómo solo tú puedes sacar esa astilla molesta del pecado que está lastimándoles, que les roba la paz y que no les deja encontrar el gozo verdadero. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo, trabajando en tu presencia, humillándonos, Señor, para rogarte que saques la viga de nuestros propios ojos, que limpies nuestra vida, que corrijas nuestro camino, que forjes nuestro carácter, que transformes nuestra mente y nuestro corazón, para no vivir esclavos de la necedad que en nosotros hay, de creer que de alguna manera podemos ser moralmente superiores a los demás. Cuando si algo bueno hay en nosotros, es por ti. Si hay algo digno de imitar en alguno de nosotros, es por tu gracia y tu misericordia. Y así, Señor, cuando la gente nos pregunte si lo que están haciendo está bien o está mal, más allá de darles nuestra opinión, les apuntemos en tu dirección, a tu verdad, tu palabra, tu santidad. Te lo pedimos dándote gracias, Señor, y humillándonos delante de ti, para que tú nos transformes y nos permitas ser esa clase de comunidad. En tu nombre santo, Señor, te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Así es que vamos a trabajar en eso durante esta semana. Como siempre, les voy a compartir durante la semana algunas reflexiones que espero que nos ayuden a poner esto en práctica primero en nuestras casas, porque es ahí donde necesitamos empezar. Un proceso que nos ayuda a no ser jueces,